¿Ya? Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de economía a cargo del maestro Peter Cuyán. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el Ya, chat o de Maquito. preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Peter, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, jovencitos, a nombre de la Asociación de Grupos Ciencias, vamos a darle la bienvenida al ciclo de repaso. Hoy día vamos a tener 2 horas continuas, ya con un breve descanso a las 6 de la tarde, que es sobre el curso de economía primero, vamos a hacer la primera hora, y luego vamos a hacer el curso de cívica. Evidentemente, para el nivel San Marcos, las preguntas deben ser llevadas a cabo con un método digamos, de aplicación cognitiva, ¿no? Lo que San Marcos llama el sistema DECO. Normalmente, cuando hacemos estas clases a nivel presencial, hoy no se puede hacer obviamente, me gusta mucho interactuar con el alumno porque la ciencia económica es una ciencia de razonamiento, ¿no? Y normalmente, como ustedes van a notar, la respuesta no está tanto en pichanguear, digamos, las opciones, sino en analizar la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es la opción ideológica? ¿La doctrina económica que estamos aplicando? Entonces, nosotros asumimos, ¿no? Y particularmente lo hago también, que ya ustedes tienen una cierta base, ¿no? Y evidentemente ya la teoría es un poco innecesaria mostrarla en diapositivas, simplemente vamos a las preguntas. Hoy día vamos a trabajar con una batería de 15 preguntas en torno a temas puntuales, ¿no? Tales como la producción, el proceso económico, la circulación, ¿no es cierto? Los factores de producción y hasta llegar al tema del mercado. ¿Ya? De tal manera que en las 4 semanas, ¿no? Que dura el ciclo de repaso, vamos a tener el curso integral y la posibilidad también de que tengamos una clase especial de repaso final donde ya vamos a dar, como quien dice, las fijas por primera vez en mis 37 años dictando a nivel virtual, ¿no? Vamos a hacer la primera vez que vamos a trabajar un ciclo de repaso virtualmente. Para mí es algo nuevo, a pesar de mi vasta experiencia, pero depende de ustedes, ¿ya? Más bien, tal como les ha anunciado el joven que nos ha presentado, el hospedador, traten por favor de preguntar ya cuando tengan micro, ¿no? La mayoría de ustedes se les exige que tengan micro, por necesidad también en algunos casos, y bueno, ya si hay algunos alumnos que a veces tienen una cierta restricción de audio, entonces escriben la pregunta y al final la podemos leer, ¿ya? Pero la idea es eso, ¿no? La idea es de tal manera trabajarles la parte cognitiva y que ustedes puedan interactuar y preguntar y me piden el permiso, yo les doy el audio para que puedan hacer la pregunta en vivo y al final esto pues queda como algo ya para ustedes mismos, ¿no? Así que vamos a empezar de frente para no perder tiempo, tenemos apenas 1 horita, ya vamos a definir pues la práctica propiamente, ¿ya? A ver, entonces ahí tenemos la presentación, a ver, ahí está, ¿ya? Ahí está la idea, la sesión 1 el día de hoy, ¿ya? Esto se hace por Facebook también, tenemos el sistema Zoom, ya ahí aparece el repaso de economía, ya cubriendo mi histórico nombre, soy el profesor Peter Cuyá, más conocido como el maestro, la leyenda, y vamos a tratar de interactuar en cada una de las preguntas y ver qué sorpresa tenemos para el día de hoy, ¿ya? A ver, entonces vamos a tener por ahí la primera pregunta, ¿ya? A ver, esta pregunta está relacionada al tema del capital, ¿ya? Evidentemente, la teoría del capital tiene varios enfoques, ¿no? Normalmente siempre tratamos de analizar el modelo del capital, primero bajo la óptica liberal, que es la teoría neoclásica, que no debe ser confundida con el neoliberalismo, ¿no? Simplemente se le conoce como la teoría neoclásica. El neoliberalismo es el modelo monetarista, ¿no es cierto? Y luego tratar de analizar el modelo socialista, ¿no? Llamado también el modelo marxista. Esta pregunta tiene que ver con el modelo socialista, ¿no es cierto? El modelo de Carlos Marx, el modelo de Federico Engels, que trataron de explicar en esa obra
considerada como una de las grandes referencias de la teoría económica moderna, que es la teoría del capital, ¿no? La obra se llamó simplemente Das Kapital en alemán, el capital, ¿ya? Ahí nos ponen una pregunta, pero numéricamente. San Marcos puede hacer preguntas numéricas, no solamente te presenta histogramas, ¿no? Curvas de frecuencia absoluta, de frecuencia relativa, te muestra, digamos, gráficos en sensibilidad hiperbólica, en sensibilidad lineal. También te puede preguntar con una ecuación. Y ahora, como la cosa va a ser virtual, de repente te ponen un ejercicio y ahí la mayoría sale perdiendo, ¿no? Bueno, la pregunta uno dice así, a ver, en una juguería, un negocio pequeño, una microempresa, el capital constante es de 800, ¿no? El capital variable es de 400, ¿no? Y la plusvalía es de 400. Entonces te preguntan cuál es el valor de la mercancía y la tasa de plusvalía respectivamente, o sea, la tasa de explotación, digamos, del trabajador. Recuerda que la plusvalía viene a ser el excedente del capital variable, ¿no? El excedente de explotación del capital variable, que normalmente en las cuchis, ¿no? En las preguntas de academias fáciles dicen el salario no pagado, pero la plusvalía hay que cuantificarla. Según el modelo marxista, capital constante es la inversión que hace el capitalista en insumos, en materias primas, en combustibles, en la depreciación de los equipos y maquinarias. Por si acaso, ¿eh? La maquinaria de la empresa es un capital fijo, pero el mantenimiento, que es la depreciación, el deterioro, pasa a ser un capital llamado constante, ¿ya? Mientras que el variable es el gasto que hace el empresario para comprar la mano de obra, o sea, pagar salarios, ¿no? Si nosotros aplicamos la identidad, mira, anda sumando. Has gastado en frutas, porque es juguería, ha gastado en frutas, mantener la licuadora, en una serie de insumos ha gastado 800, ¿no? Le has pagado a los trabajadores 400 y no le has pagado 400, o sea, la plusvalía. Por lo tanto, el valor de la mercancía sería la suma de los tres componentes, ¿no? Si nosotros sumamos, daría 1.600, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la pregunta del caso. ¿Cuánto hemos pagado de salario? 400. ¿Cuánto no hemos pagado de salario? Lo mismo. Entonces la pregunta es, si hemos pagado 400 y no hemos pagado 400, ¿cuánto de lo que pagamos no pagamos, ¿no? Que sería la tasa de plusvalía. Sería el 100%, ¿verdad? La formulita es bien simple, ¿eh? Arriba plusvalía, abajo salario por 100, para saber el porcentaje. Por ejemplo, a ver, un ejercicio así elemental. Si el capital variable hubiese sido 400 y la plusvalía hubiese sido 200, entonces la tasa de plusvalía hubiese sido 200 de 400, o sea, un medio, 50%, ¿ya? La clave entonces sería la D, ¿ya? Esa sería la respuesta necesaria. ¿Alguna duda, muchachos? Parece algo nuevo para ustedes, pero cuidado que San Marcos, debido a que tiene un embalse de preguntas que no pudo haber hecho en marzo, te lo dice la experiencia, te va a hacer preguntas muy trabajadas para este 2 y 3 de octubre, creo que es el examen, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Disculpe. Dime, hijo. ¿El capital variable siempre va a ser el salario? Claro, es el fondo que permite la compra de la fuerza de trabajo. ¿Y cómo se llama el fondo que permite la compra de fuerza de trabajo? La tasa de salarios o simplemente los salarios. Lo que pasa es que en la teoría marxista le dicen tasa de salarios, pero tasa significa valor, el dinero que se gasta finalmente, ¿ya? Listo. Ahí vamos a la pregunta número 2, ¿ya? Profesor, disculpe, Dime. ¿puede explicar qué es el capital comercial? El capital comercial normalmente se le llama a las mercancías que ingresan pues al proceso de circulación. O sea, todo lo que significa aquellos bienes y servicios que van a ingresar a la venta y a la postventa, ¿no? Por ejemplo, Metro se abastece de pollo, se abastece de verduras, se abastece de ropa para vender. Eso le llaman capital comercial. El capital tiene 27.000 definiciones, amigo. Hablas de capital comercial, capital jurídico, capital industrial, capital financiero, habla de capital humano, ¿no? Ahora el capital humano está de moda según la teoría, ¿no? Moderna. Hablas de capital social, por ejemplo, a nivel de contabilidad, ¿no? Hablas de capital real, o sea, los flujos de capital son varios, ¿no? Pero
tenemos que ajustar, hijo, la explicación porque son varios temas, son 15 preguntitas que hay que ajustar, ¿ya? Ya, profesor, A gracias. ver, ¿ya dijo? ¿Correcto? Está bien, pero así tienen que preguntar cortito para que mi respuesta también sea la más breve posible, la más concreta, ¿ya? A ver, pregunta 2. Ya todo está en el formato DECO. No vayan a pensar que el DECO tiene que ser una lectura sobrecargada. A veces en San Marcos ponen una lectura sobrecargada y al final la respuesta está en el enunciado, ¿no? Dice, a ver, una reciente encuesta, a ver, de Ipsos Apoyo, ¿ya? Determinó que los 10 hombres personajes más ricos del Perú, ¿no? Obviamente son los banqueros, pues, ¿no? Evidentemente son las personas que tienen mayor peso dentro del poder económico, ¿no? Lo que nosotros llamamos en la historia del Perú, en la historia de la economía peruana, las oligarquías, ¿no? Una oligarquía es un grupo de pocas personas, oligo viene de pocos, que concentran no solamente el poder financiero, también concentran el poder industrial, ¿no? Por eso que la teoría moderna dice, ¿no? El capital financiero es la suma del capital industrial más el capital bancario. Normalmente las personas más poderosas tienen ese origen, ¿no? El origen banquero. ¿Quién es el hombre más poderoso del Perú? El hombre más rico del Perú. ¿Alguien sabe? El hombre más poderoso es como decir a nivel mundial, ya no es Bill Gates, ¿no? Ya saben que el hombre más rico del mundo es un norteamericano que se llama Jeffrey Bezos, así con Z, ¿no? El dueño de Amazon, la empresa esta de ventas online, ¿no? Es el hombre más rico del mundo en este momento. La riqueza va cambiando. Probablemente en 10 años Mark Zuckerberg, el de Facebook, sea el hombre más poderoso. O de repente el dueño de TikTok puede ser el hombre más rico del mundo en 10 años. No se sabe, depende de las capacidades. Pero en el Perú, por ejemplo, el hombre más rico es un banquero, es nacional, obviamente, es el señor Carlos Rodríguez Pastor. Y la fortuna de Rodríguez Pastor al mes de junio, es lo que yo más recuerdo, porque es la última cifra que conocimos, llega a casi 12.000 millones de dólares, ¿no? El hombre más rico del Perú tiene una fortuna de 12.000 millones de dólares. Para que lo entiendan más o menos, es algo así como un mes y medio de Producto Bruto Interno del Perú, ¿no? O sea, lo que el Perú produce en 40, 45 días, todo el Perú lo tiene como riqueza una sola persona en el país. Es el dueño, por ejemplo, del holding de Interbank, ¿no? El holding de Interbank es un mercado donde se concentran sociedades anónimas. Ahí, por ejemplo, se concentra Real Plaza, se concentran hasta empresas educativas, ¿no? El Colegio Innova, la Universidad UTP, hace poco acaba de comprar con un sencillito la UPC, ha comprado la UPN, acaba de adquirir ópticas, ¿no? O sea, adquirió hace 2 años las cadenas de farmacias más grandes, Unifarma, Intafarma, o sea, tiene Cineplan, o sea, comida rápida, China Wall, Don Belisario, Papa John's, o sea, casi nada, ¿no? Pero por lo general, lo que ellos concentran es lo que se llama el capital financiero, ¿ya? Capital financiero, muchachos, es la suma del capital de los bancos, o sea, el dinero que los bancos ganan, ¿no es cierto? El split bancario, más el capital industrial, que son las empresas que ellos tienen y que a su vez las van financiando ellos mismos, ¿no? Las van financiando ellos mismos. ¿Alguno de ustedes me podría decir en qué gobierno se dio el conflicto clase banquera con el propio gobierno y que generó una crisis económica sin precedentes? Les ayudo, el año pasado se quitó la vida. Hablamos de Alan García, ¿verdad? Pero su primer gobierno. En su primer gobierno, en el año 1987, Alan decidió estatizar los bancos. O sea, los bancos privados fueron confiscados, ¿no? Y Alan tomó el poder de los bancos para que el Estado empiece a dar crédito popular. Entonces, sabe que Alan fue el gobierno populista más trágico de la historia, ¿no? Y evidentemente ahí se manifestó también con su poder, por ahí, ¿no? Banquero. Es que la demagogia siempre va a existir. En este congreso que tenemos y que lo vamos a ver en Cívica después, también hay bastante demagogia. El otro día una congresista le preguntó a la ministra de Economía quién era el dueño del Banco Central de Reserva, cómo se llama ese empresario privado. La ministra le dijo, cómprese una constitución de Azol, ahí lo va a encontrar, ¿no? La realidad es así. Señores, están servidos, la respuesta es capital financiero, ¿ya? El capital financiero, un dato más, cuando se hace internacional, o sea, se exporta a varios países, se llama imperialismo, ¿ya?
Por eso se habla de los países imperialistas que dominan a las colonias económicas, como por ejemplo el caso de la economía peruana. Somos una economía donde nuestra minería no es tan nuestra, pues, porque el 90% de las empresas mineras son extranjeras. Ahí está la diferencia, ¿ya? A ver, pregunta número 3. A ver, vamos a leer la pregunta y luego alguno de ustedes, si tiene más información, lo va inquiriendo y lo vamos también interpretando, ¿ya? Ahí dice, a ver, el 70% de los ingresos por exportaciones, ¿verdad? Obviamente provienen de las actividades tanto minera, agropecuaria y pesquera. Bueno, para aquellos que lo quieren interpretar con un término más genérico, se llaman exportaciones tradicionales, ¿ya? Las exportaciones tradicionales son bienes o mercancías que no tienen mucho valor agregado. De tener valor agregado tienen, porque tienen costos, pero el valor transformado es mucho mayor. Por ejemplo, exportar, no sé, pues algodón no tiene tanto valor agregado como exportar pijamas hechas de algodón, ¿no? El exportar cacao tiene menos valor agregado que exportar, por ejemplo, chocolates, ¿no? Porque obviamente ya pasan por una industrialización. Entonces, nuestra economía es muy dependiente de la exportación de materia prima, ¿no? Ahora, de esas tres actividades primarias que hemos ahí designado, minería, agro y pesca, ¿cuál es la más importante en exportación? Ojo, en exportación. Obviamente la minera, ¿no? De ese 70%, más o menos, hay un 60%, lo cual ya es bastante, que viene de la actividad minera, ¿no? Y donde nuestras ventajas comparativas y competitivas son altas, pero no se aprovechan, ¿no? Somos el quinto productor de oro a nivel mundial. Somos el quinto productor de oro a nivel mundial, señores. El oro acaba de subir de precio casi 100% en la pandemia. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la inversión de oro real que se dejó pasar por varias situaciones ambientales? No estaríamos tan en crisis como hoy, ¿no? Pero de todas maneras, ese ingreso de divisas nos da una especie de blindaje frente a la crisis mundial. Por eso que nuestro país este año va a tener una fuerte recesión, la recesión más fuerte de América Latina, el próximo también. Este año el PBI va a caer 22%, el próximo va a caer 7%, o sea, va a caer menos, o sea, lo cual significa que la recesión se va un poco a frenar, ¿no? Vamos a ir más horizontal que en caída libre, ¿no? Pero, sin embargo, no va a haber problemas monetarios. O sea, la gente va a pensar, uy, va a volver la hiperinflación. No, mira, más bien lo que tenemos ahorita es deflación. En el mes de agosto el índice de precios ha caído menos 0,12%. Claro, lógico, pues si estamos en una economía devastada, con recesión, con negocios cerrados, ¿no? Con gente sin empleo, entonces los precios tienen que caer, pues, ¿no? Y por eso tenemos ahorita casas baratas, artefactos que se rematan, ¿no? 2x1, cierra puertas a cada rato, ferias, entonces eso genera una contracción muy grande. Pero de todas maneras, la minería nos blinda, la minería nos da la coraza para protegernos frente a la crisis mundial. Hoy el Perú tiene casi 60.000 millones de dólares en reservas, ¿no? Más del doble de la deuda externa, lo cual ya es un blindaje frente a la crisis mundial, ¿no? Es como estar con gente muriéndose de hambre en un carro, pero el carro está protegido contra balas y todo lo demás. Puede caminar con gente muriendo de hambre adentro, ¿no? Bueno, siendo la base expansiva, dice, de nuestro, ¿no?, propio crecimiento. Ya, lo indicado implica que nuestra economía, ¿de qué depende principalmente? ¿Cómo se puede considerar nuestra economía? ¿Ah? Dice acumulativa. No, porque las acumulativas son las economías de grandes inversiones, exportadoras de capital. Semidesarrollada es un término muy relativo, ¿eh? El desarrollo no se puede clasificar con semi, con subdesarrollo, ¿no? O altamente, no. Simplemente se establecen países de niveles de ingresos altos, países de niveles intermedios, de ingresos bajos y de ingresos muy bajos, ¿ya? Esos calificativos de subdesarrollado, poco desarrollado, son más eufemismos que conceptos económicos, ¿ya? Emprendedora del capital humano, no tanto, porque si bien es cierto, somos un país de microempresarios, ¿no?
el 95% de las empresas son microempresas en el Perú, es un país de emprendedores. Mira, hoy el ambulante que vendía ropa, que vende mascarillas, ¿no? La discoteca que no funciona, hoy es una bodega. Entonces, eso se llama emprendimiento, porque son reinvenciones que los empresarios tienen frente a la crisis mundial y la crisis interna. Emprendedor en capital humano no, porque la especialización y la calificación de la mano de obra no es tan fuerte en el país. Somos una economía que depende del factor naturaleza, ¿no? Una economía netamente primaria, ¿no? Una economía primaria exportadora, ¿ya? Por eso que la naturaleza, dentro de la teoría económica, la consideramos un factor condicionante, ¿no? Porque te determina el tipo de actividad productiva que deberíamos realizar. Hay un economista mexicano que analizó nuestras exportaciones mineras y decía, ¿no? Perú no debería ser el quinto productor de oro mundial, debería ser el primero. No debería ser el segundo productor de plata en el mundo, porque el primero justamente es México, debería superar a México, ¿no? Debería mantenerse como el primer productor de cobre mundial, por encima de Chile o de Zambia, que es un país que es el primer productor mundial. Entonces, esas metáforas que evidentemente descartan el problema ambiental, indican pues que somos un país dependiente del medio natural, ¿ya? A ver, pregunta número 4, ¿ya? Las preguntas van a ser así numéricas, ¿ya? Por eso ustedes son repaso, tienen que ya tener una base. Más bien ahora al final les voy a decir cuáles son los temas de la siguiente sesión para que ustedes ya vengan preparados y ya inclusive vengan con sus preguntas ya para la silla de ruedas, ¿no? A ver, dice, en un país se tiene la siguiente información. A ver, dice que la población económicamente activa es de 60.000 personas. La PEA, ¿no? ¿Saben lo que es la PEA, no es cierto? No digas que es la población económicamente activa, porque eso todo el mundo lo sabe. La PEA es la oferta laboral que hay en un país, ¿no? Es la fuerza de trabajo, digamos, demográfica que hay en un país. O también se le llama, en la teoría macro, se le llama la potencialidad productiva de un país, ¿no? 60.000 personas forman la PEA. La P significa la población en edad de trabajar, ¿ya? O sea, es la población en el Perú es a partir de 14 años hasta los 65, ¿ya? En el caso de ese país hipotético, es un país cualquiera, hay 80.000 personas supuestamente entre 14 a 65 años, aunque también depende del país. Hay otra población que se llama en edad de no trabajar, que es la población menor de 14 y mayor de 65. En el Perú eso no existe, pues aquí los niños son jefes de familia en muchos hogares. Ya, ahora me dice que los adecuadamente empleados son 24.000 personas, ¿ya? Adecuadamente empleados se le llama a las personas que tienen un ingreso que cubre su canasta básica. En el Perú trabajan por lo menos 35 horas semanales, ¿no? Tienen algunas formalidades laborales, por ejemplo, figuran en planilla, pertenecen al sector formal, al sector moderno de la economía, ¿no? 24.000 personas. Es un ejemplo para un país determinado. Los subempleados son los que trabajan menos de 35 horas por semana y su ingreso ni siquiera cubre la canasta básica familiar. En el Perú, por ejemplo, ahorita los subempleados son casi el 60% de la población. Mucha gente se les ha, ¿no?, reducido el nivel salarial. 30.000 personas. Entonces me dicen, podemos concluir que la tasa de desempleo es, o sea, te preguntan algo de frente. Desempleado se le llama a las personas que están buscando empleo, pero no lo encuentran, ¿ya? Por eso que los economistas le llaman desempleo abierto. O sea, el desempleo propiamente se le debe llamar desempleo abierto. Porque también hay un desempleo oculto, ¿ya? El desempleo oculto lo tienen aquellas personas que están en edad de trabajar, ¿no? Y que tienen capacidad de trabajar, pero no salen a buscar empleo. Por ejemplo, una señorita de 20 años que se le pregunta, señorita, ¿usted trabaja? Dice, no, tengo capacidad de trabajar, pero por el momento no estoy buscando empleo. Eso se llama desempleo oculto. En cambio, si tú ves a la señorita haciendo cola en una bodega porque necesitan una vendedora, ¿no? Y está con sus documentos ahí para presentarse, ella sí está como desempleada porque es un desempleo abierto, ¿ya? Entonces, hagamos un poco de aritmética. La población económicamente activa está formada por tres grupos,
los adecuadamente empleados, los subempleados y los desempleados. A ver, vamos sumando. En la P hay 60.000 personas. Muy bien. De esos 60.000, 24.000 están adecuadamente empleados. 30.000 están subempleados. Por lo tanto, ¿cuántos desempleados quedarían? La diferencia, pues, para llegar a 60.000. Si aplicamos suma y resta, sería 6.000 personas, ¿verdad? De los 60.000, 6.000 están desempleados. 6.000 de 60.000, señores, con logaritmos lo sacan al toque. Sería 10%, ¿sí? La tasa de desempleo sería la alternativa B. 10% de la fuerza laboral está desempleada. A ver, una pregunta al público. Más bien voy a anotar, a ver, en las dos primeras clases, esta y la próxima, quién es el alumno que más participa, de repente ahí sale su nombre, y yo le ofrezco un material que a través del grupo se le va a hacer llegar, una separata que estoy elaborando de las fijas para, de venta, pues, ¿no? Para el 2 y 3 de octubre, ¿ya? Así que lanzamos la pregunta. Hoy en el Perú, ¿qué es lo que más ha aumentado? ¿Cuál de los tres niveles? Ante la situación de crisis que estamos viviendo. ¿Adecuadamente empleados, subempleados o desempleados? ¿Alguien podría decírmelo? Subempleado. A ver, Christopher Anderson, tú dices los Subempleados. subempleados. Muy bien. Claro, el desempleo ha crecido, de hecho, ¿no? Pero la pregunta es, una persona que queda desempleada es una persona que hoy está buscando empleo, pero no lo encuentra. O sea, ahorita no trabaja en nada, pero está buscando empleo en algunas horas del día, en algún tiempo de la semana. La pregunta es, en países como Inglaterra, países como, en general, la Comunidad Europea, que son países con otro tipo de sistema laboral, el desempleado tiene un seguro, ¿no? Así como acá han dado bonos para ayudar a la gente durante la pandemia, también existen seguros del desempleo en algunos países. Mira, acá ni siquiera el empleado tiene seguro y le vas a dar seguro al desempleado. Entonces, eso genera que hoy en las calles, ¿no? Yo vivo a una cuadra de un mercado. A la hora que voy a salir a comprar pan en la tarde, ¿no es cierto? Tengo que escabullirme como en una procesión, lleno de ambulantes, lo cual no se veía pues hace algunos meses, ¿no? Ese señor que hoy estaba vendiendo en la calle era empleado de una empresa que ha cerrado. Entonces, va a decir, señor, ¿qué quiere que haga? Hay más taxistas que antes, ¿no? Taxistas que ni siquiera conocen el lugar al cual tú vas. Se nota que son nuevos porque la necesidad de trabajar los obliga a ese tipo de actividad, ¿no es cierto? Muy bien, así que la respuesta sería, muy bien, amigo, el 10%, ¿ya? A ver, vamos a una pregunta sobre el trabajo y sobre el salario, ¿ya? Sobre la teoría salarial. Dice, es aquel salario que le permite al trabajador satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Se considera que, bueno, le permite a una familia de 5 personas en promedio, normalmente son 5 personas las que se deben considerar dentro del rango ¿no? de familia o de hogar estadísticamente, adquirir una canasta básica de consumo, ¿no? Al mes. Los cálculos al mes de agosto, o sea, el mes anterior, está en 2.900 soles, ¿ya? Ese salario que cubre las necesidades básicas de una familia en promedio de 5 personas, digo en promedio porque estamos considerando los diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? Niveles socioeconómicos en el sentido de ubicación social, ubicación geográfica también, ¿no? Los costos de vida son diferentes en cada parte, no solamente del mundo, sino también dentro del Perú, ¿no? Tú te vas a la selva, por ejemplo, la selva esta media alemana que tenemos acá, Villarrica, Posuso, ¿no? Ahí un menú te cuesta 25 soles. Una Coca-Cola chiquita te cuesta 3 soles. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Porque los costos y los sobrecostos son diferentes, ¿no? En Huaraz un menú te cuesta menos que en Lima. Una casa te la alquilas en Huaraz por menos precio que en Lima. Entonces, las canastas tienen costos diferentes. Pero todo eso tiene que ver con algo que nosotros conocemos con un nombre, pues, ¿no? Se le llama el salario mínimo vital, ¿ya? Salario mínimo vital. O sea, esto significa que si en tu casa son 5 personas, el ingreso debe ser mensual de 2.900. Con 2.900, al menos al día siguiente se van a despertar, ¿no? Imagínate el otro salario, ¿cómo se llama? Salario mínimo legal, ¿no? El salario mínimo legal es el que ahorita está en 930, creo que es, ¿no?
que no sube desde marzo del 2018. O sea, la última acción que Pedro Pablo Kuczynski hizo como presidente de la República, un día antes de renunciar a la presidencia, antes que lo vote, su último suspiro en vida política fue subir el salario mínimo. Firmó el decreto supremo. De 850 lo subió a 930. El presidente que hoy tenemos, ¿no? No lo ha subido ni un sol en 2 años y medio. Ya pasaron 2 años y medio. Marzo de 2018, septiembre de 2020 son 30 meses sin que el trabajador tenga un mayor salario mínimo vital. Pero la teoría económica dice que no es bueno que los salarios mínimos suban porque genera un problema de mercado. No te olvides que la mano de obra es una mercancía y por ser mercancía tiene demanda y tiene oferta. Tiene una demanda que la hacen los empresarios, ¿no? Y una oferta que la realizan los trabajadores. Entonces, esa relación es lo que va a generar, evidentemente, la aplicación de un salario. Un salario mínimo, por ejemplo, ahorita de 1.500, que muchos están exigiendo, ¿no? Un dirigente laboral ha dicho que, ¿no? Los trabajadores deben ganar mínimo 1.500, ¿no? Ese ni siquiera deben ganar 1.500, deben ganar 2.900, con el fin de cubrir la canasta para 5 personas. Cosa que no puede pasar porque generaría un problema de despidos, ¿no? Generaría una inflación de costos, porque los salarios al subir inflan los precios también, generaría más aspirantes a un puesto de trabajo y va a crear un problema de más informalidad, una serie de fenómenos estructurales que ya son parte de la economía peruana, ¿ya? Algunos estarán preguntando por ahí, maestro, ¿y qué cosa es la ley de bronce de los salarios, no? La ley de bronce, evidentemente, es una de las leyes más importantes que definió el socialismo científico. En el socialismo científico vieron 2 autores radicales, ¿no? Ambos alemanes, Karl Marx y Federico Engels. Pero había un tercero, que era de origen inglés, llamado Fernando Lassalle, ¿no? Y Fernando Lassalle, así con doble S, Lassalle, tenía pues una idea de que el exceso de mano de obra, debido al maquinismo, porque la máquina reemplaza al hombre, y como la máquina reemplaza al hombre, más gente queda parada, o sea, más gente queda sin trabajo. El exceso de mano de obra va a generar que los mismos salarios vayan cayendo a niveles de subsistencia, a niveles de miseria. En términos reales, un trabajador termina ganando menos que en un periodo anterior. En economía, eso le llaman, por el metal, la aleación de la moneda, la ley de bronce de los salarios, ¿no? Es lo que ha pasado en nuestro país, pues, ¿no? Antes de la pandemia, los restaurantes preferían contratar cocineros venezolanos que cocineros peruanos. Preferían contratar mozos peruanos que, ¿no? Mozos venezolanos que peruanos. Las cadenas de reparto de alimentos, Globo, Rappi, ¿no? Las cadenas de servicios prefieren contratar venezolanos porque saben que el salario en ellos tiende a reducirse por el empobrecimiento, ¿no? Por la masificación, la necesidad de trabajar. Ese principio hasta ahora mira rige, ¿no? Y es igual, los peruanos que nos vamos a otro país, terminamos ganando más que en nuestro país, pero menos que los habitantes del país al cual estamos llegando, ¿no? Un obrero peruano en Estados Unidos te puede ganar $3,000 mensuales, cosa que acá lo ganaría en el año. Pero el obrero norteamericano gana el doble, gana el triple. Pues, y la ley de bronce, pues, masifica la mano de obra, los salarios tienden a empobrecerse, ¿ya? A ver, entonces ahí la respuesta sería, repito, salario mínimo vital, porque tiene que ver con la canasta familiar. Claro, imagínate que esta pregunta venga, pues, no sé, en la Universidad del Pacífico, ¿no? No venga en San Marcos. Venga en una universidad de la burguesía, de la mesocracia, ¿no? El alumno diría, pero eso gana mi empleada, eso lo gasto yo en gasolina al mes. La canasta familiar de esa gente es un cero más a la derecha, como mínimo. Así es la realidad. Hay universidades que cobran en nuestro país 6.000 soles al mes. Existen, ¿no? Por si acaso. A ver, pregunta número 6. ¿Te das cuenta el efecto cómo presentamos la pregunta? Este es un sistema que rinde, ¿sabes por qué? Porque ves cada pregunta separada del resto, la puedes interpretar mejor, ¿ya? Ahí veamos. Dice, ahí voy a tomar mi dióxido de cloro, ¿ya? A ver, se seca la garganta, pues sí. Pregunta 6. Supongamos que, esa pregunta sí es para la gente brava.
Supongamos que en Bolivia la tasa de crecimiento para este año será de -6%, siendo el país menos afectado por la recesión en Latinoamérica. Recesión provocada, ya sabes, por el virus, ¿no? Si aplicamos la ley de Ockham, la tasa de desempleo en Bolivia, ay, ay, ay. Bueno, tal como está enunciada, la mayoría, no sé si conocerá qué dice la ley de Ockham, ¿no? Bueno, Hans Ockham fue, porque falleció hace unos 3 años, 2016, 4 años ya va a tener de fallecido, de la Universidad de Stanford. O sea, es un economista, pues, que viene de una de las 3 mejores universidades del planeta. Y Hans Ockham era un matemático que llegó a Stanford para hacer su maestría de economía. Se puede hacer maestría de economía teniendo una profesión que no sea de economista. Y le terminó gustando y se terminó de ir al otro mundo como doctor en economía, ¿no? Y fue el profesor principal de la Facultad de Economía de esa universidad. Hans Ockham, hay que mostrarte, ¿no? Las nuevas leyes económicas, porque todo el mundo habla ley de Adam Smith, ley de Sa, esa gente ya de hace 200 y pico de años, hay que hablar de las leyes modernas, ¿no? La ley de Ockham señala que cuando el PBI crece 1%, porque 1% es un montón de crecimiento, el desempleo tiende a bajar a la mitad, o sea, 0,5%. Esto significa que para que el desempleo baje 1%, se necesita que el PBI crezca 2%. No sé si ya me agarraron la formulita. Por lo tanto, a ver, matemática. Si el PBI crece 6%, el desempleo tendría que haber bajado 3%. Siempre corresponde a una proporción a la mitad. Claro, hay una lógica, ¿no? Porque si en una economía hay crecimiento positivo, o sea, aumenta la producción, va a haber más trabajo. Y al haber más trabajo, más centros comerciales, más fábricas, más colegios, más academias, más barberías, más restaurantes, se genera trabajo, entonces el desempleo baja. Los que no tenían empleo el año pasado, ahora lo tienen. Pero acá viene la pregunta. Todo Latinoamérica y todo el mundo va a tener recesión este año. La peor va a estar en el Perú. Va a ser el país más castigado, -22. O sea, imagínate, una masacre. El país menos castigado va a ser el país menos afectado por el virus en Latinoamérica, que es justamente Bolivia, ¿no? Porque es el país que ha tenido mejor gestión frente al virus, ¿no? Y su PBI solamente caerá -6. Si aplicamos la ley de Ockham, ¿cuánto tendría que subir el desempleo? Porque si la economía va a producir menos, el desempleo no va a bajar, al contrario, va a subir. En este caso subiría. Hay unos que están marcando la D. No es la D, porque dice la mitad, pues, profe. No, no, no. Ojo que está bajando. Se va hacia abajo el crecimiento. Que si el PBI cae 6, el desempleo tiene un efecto doble, pues. Aumentaría 12%, ¿ya? 12%. A ver, y en el Perú, ¿cómo sería? A ver, si la pregunta hubiera sido, si para el Perú este año el PBI va a bajar 22%, qué masacre, ¿no? ¿El desempleo cuánto subiría? Claro, el doble, ¿no? 44%. La pregunta es, ¿cuánta gente en el Perú forma la población económicamente activa? Son casi 20 millones de personas. 19 millones y algo, ya ponle 20 millones. 44% estamos hablando de casi 9 millones de peruanos. O sea, este año hay 9 millones de personas que van a quedarse sin empleo. Pregunta, destino de esas personas. Empobrecimiento, suicidios, ambulantes y sobre todo la inseguridad, porque el que nunca robó lo va a pensar 2 veces, ¿no? Lo va a pensar 2 veces. Por eso la inseguridad ha crecido en nuestro país, porque hay un problema bien grande que estamos enfrentando, ¿no? Ahora, evidentemente el próximo año la recesión va a ser menos. Ya recién en el 2022 vamos a empezar a tener crecimientos leves, que al final no son crecimientos, son recuperaciones, ¿no? Es como, yo siempre hago la metáfora de la pelotita de tenis. Si tú ahorita lanzas una pelota de tenis contra el pavimento, de hecho la altura de la pelota va a superar tu altura. Así la lances bien despacio. Pero si te subes al piso 40 de un edificio y lanzas con toda tu fuerza la pelota de tenis, no va a superar la altura del edificio. O sea, por naturaleza siempre las recesiones son brutales y perjudican pues el nivel de empleo de un país, ¿ya?
Así que ahí la respuesta sería aumentará 12%, ¿ya? Esa es la respuesta. A ver, ¿qué tal la pregunta? Interesante, ¿no? Se dan cuenta, este es un repaso diferente, porque enfocamos la economía bajo un punto de vista más formal, más cuantitativo, tal como debe ser en estos temas. No te van a preguntar, la central de hidroeléctrica es un capital, ya esas preguntas no se hacen, y ahora las preguntas son textuales, son preguntas de información, ¿ya? Ahí vamos a la pregunta número 7. Pregunta 7 dice, esta es la denominación que se le da a la empresa, a ver, cuyo único propietario acudió al registro mercantil a inscribirla. Y de esta manera constituyó una persona jurídica que cuenta con patrimonio propio independiente del patrimonio de su propietario. Un ejemplo, si yo soy emolientero, las ollas en las que preparo mis bebidas es el patrimonio de la empresa. Pero las ollas que tengo en mi casa para preparar mi comida, no la de mis clientes, es mi patrimonio propio. ¿Me dejo entender? Si yo tengo una bodega, una pequeña bodega en mi casa, ¿no? La congeladora en la cual guardo los marcianos para venderlos es el patrimonio de la empresa. Pero mi refrigerador en la cual hago mi gelatina o mi flan es mi patrimonio propio. Normalmente este tipo de empresas entran a la clasificación de las llamadas empresas, claro, de un solo propietario, ¿no? Pero se llaman empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Se le conoce con la sigla EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ¿ya? Y son una forma de organización, de acuerdo al aspecto jurídico, ¿no? También existe la sociedad civil, que son empresas básicamente de profesionales, de un oficio, que se unen para desarrollar esa actividad en común. Por ejemplo, una clínica odontológica, donde hay 6 médicos, todos ellos odontólogos, es una sociedad civil. Un estudio de abogados, ¿no? A veces pasa que ves ahí en el edificio Estupiñán, Muñante y Oblitas, abogados, ¿no? Es una sociedad civil. Pero la sociedad más importante se llama sociedad mercantil, en donde vas a encontrar sociedad colectiva, sociedad en comandita, vas a encontrar sociedad de responsabilidad limitada y la más importante que es la sociedad anónima, ¿no? Tanto cerrada como abierta. O sea, ustedes van a notar que en esta pregunta estamos enfocando el tema de la empresa, ¿no? Las empresas de acuerdo a su aspecto jurídico, porque también hay empresas de acuerdo al tamaño. Hay empresas que son, bueno, microempresas, hay pequeñas empresas, hay medianas empresas, hay empresas, bueno, empresas grandes o grandes empresas. Entonces, tienes una clasificación bajo el tamaño, como también de acuerdo a la propiedad. Puedes hablar de empresa privada, puedes hablar de empresa pública, empresas mixtas, entonces depende también de los parámetros que tú utilizas para clasificar a la empresa. Ahora, se llama responsabilidad limitada, volviendo al tema, porque si la empresa quiebra, el dueño, ¿no? El dueño quiebra a nivel de empresa, pero no quiebra de manera personal. O sea, un emolientero que perdió el negocio, está endeudado hasta el cuello, va a perder su carretilla, va a perder hasta las hierbas, va a perder la olla, pero no va a perder su auto, no va a perder la olla que tiene en su casa, porque es independiente del patrimonio del negocio, ¿ya? Hay que saber diferenciar. Pregunta número 8, ¿ya? Esa preguntita ya es un regalito, ya es un cariñito del profesor. Dice ahí, la forma societaria, ¿ya? Por favor, bien claro, la forma societaria, poco utilizada en el Perú, ¿no? Ya que se debe a que la responsabilidad de los socios está dada de manera solidaria, o sea, las obligaciones de los socios y las deudas que tienen se pagan de manera solidaria, ¿no? Este tipo de empresa normalmente se genera cuando hay negocios familiares, ¿no? O negocios de personas muy amigas, ¿no? Por ejemplo, hay una cevichería en La Victoria muy conocida, creo que es la cevichería más visitada, que se llama Mi Barrunto, ¿no? Es la cevichería de los jugadores de la selección, ¿no? Cada vez que los jugadores del extranjero vienen acá, lo primero que hacen no es ir a su casa, sino a quedarse un día comiendo ahí.
Y los hermanos son los hermanos Sánchez, creo, les han hecho hasta reportaje, hasta han puesto un local en Moscú por el Mundial. Ellos son 5 hermanos. Ellos son dueños solidarios de una empresa como la cevichería. Bueno, ese negocio le va muy bien, pues, ¿no? O bueno, hoy no tan bien como antes, pero si en caso quebrase ese negocio, los dueños, que son los hermanos, no solamente responderían con el capital del negocio, ¿no? Sino también responderían con sus propios bienes. Y si uno de los hermanos no puede pagar la deuda que tiene, los demás hermanos responden por él. Eso se llama una empresa solidaria y sobre todo con responsabilidad ilimitada. Ese tipo de empresa se le conoce así, ¿ya? La sociedad colectiva, ¿ya? Que no son muy predominantes en el Perú. Y las que existen son pocas, y de las pocas que hay, también hay pocas que son rentables, como el caso de este negocio, que inclusive si sigue la crisis 6 meses más, ellos mismos han dicho, ¿no? Probablemente de los 2 locales que tenemos nos quedamos con uno, porque es insoportable la carga tributaria, la carga de costos que ellos tienen, ¿no? Ustedes saben muy bien que las empresas deben trabajar con costos fijos y costos variables, y de eso depende si gana o pierde, pues así que es muy importante la responsabilidad, ¿ya? A ver, justo mira lo que estábamos hablando al comienzo del tema cuando vimos el capital, ¿no? A ver, Jeffrey Bezos o Jeff Bezos, ¿no? Es hoy el hombre más rico del mundo. Y su esposa ya se volvió desde el mes de agosto en la mujer más rica del mundo también. La mujer más rica del mundo era una francesa, dueña de esta empresa L'Oréal, ¿no? L'Oréal es la empresa de cosméticos, pues es un monopolio casi en el mundo en cosmética, ¿no? Y evidentemente la esposa de Jeff Bezos se separó de él, se divorció por una cuestión de infidelidad. Bueno, es un tema ya de pareja, pero la liquidación que le ha dado ha hecho que esta señora, con el sencillo que le ha dado este tío, se ha vuelto la mujer más rica del mundo, ¿no? Creo que tiene como 40.000 millones, un sencillo de dólares de fortuna personal. Algo así como el presupuesto nacional del Perú para un solo año. Es increíble. Una mujer tiene toda la plata del Estado para un año. Increíble. Bueno, Bezos es hoy el hombre más rico del mundo, ¿no? Es el dueño de Amazon, ¿no? La empresa esta de servicios online. Ha desplazado a Bill Gates, al eterno Bill Gates, ¿no? Ya es un hombre casi setentón, ¿no? Dueño de Windows, de Microsoft. Y muchos economistas predicen que la ventaja de Bezos seguirá aumentando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? ¿A qué se debe ese tipo de diferencias? Que estos personajes se vuelven los hombres más ricos del mundo. Hay un español ahí, Amancio Ortega, creo que se llama así, que es el dueño de esta empresa de ropa Zara, ¿no? Y es dueño de Telefónica también. O sea, son gente pues que tiene, hay un mexicano, que no recuerdo el nombre ahorita, que es el dueño de Claro, está entre los 5 hombres más ricos del mundo. Y tienes jeques árabes que son dueños de petroleras. La empresa más grande del mundo es una empresa árabe, ¿no? Una empresa petrolera. Bueno, ¿qué tipo de modalidad empresarial estos señores, digamos, han incorporado? Ahí ellos tienen lo que nosotros llamamos la corporación, ¿ya? Esa es la forma de organización que ellos adoptan. La corporación en realidad es un grupo empresarial que actúa en casi todo el planeta, no necesariamente en lo físico, sino prestando los servicios, ¿no? O sea, por lo general, las corporaciones son empresas transnacionales, ¿no? Transnacional es la empresa que funciona en más de 2 países en el mundo. Profesor, ¿y por qué no puede ser multinacional? ¿Por qué no? Porque las multinacionales son aquellas empresas en donde el capital, la inversión, proviene de socios de 2 o más países diferentes, ¿no? O sea, es como decir, ¿no? La empresa, por ejemplo, Bacus, aquí en el Perú, la cervecera Bacus es multinacional. El 30% del capital es de peruanos, pero el 70% es capital de una empresa sueca, hay otra empresa norteamericana que está invirtiendo, entonces tienes evidentemente países distintos en un solo negocio. Eso se llama multinacional. Acá estamos hablando de las llamadas corporaciones, ¿ya? Profesor, ¿y por qué no puede ser oligarquía? Es que las oligarquías son conceptos de dominación política, ¿no? Más que nada para el manejo de los destinos de un país, ¿ya? Pregunta número 10. A ver, dice ahí. Vamos ahora a las preguntas sobre circulación, ¿ya?
La circulación implica el intercambio de flujos reales y de flujos nominales. Oh, qué novedad. ¿Se acuerdan los mercados? Factores y productos. A través de los mercados de factores y de productos. Siendo la especialización el punto básico, ¿no? De esos, evidentemente, flujos que se han por ahí definido. Ahí se repite la palabra especialización, ¿eh? Lo que pasa es que a la hora de insertar en la diapositiva se ha duplicado. La pregunta es, ¿la especialización a quién tiene como piedra angular? O sea, ¿cuál es la base para que la economía pueda especializarse? Por ejemplo, a ver, este doctor, ¿cómo se llama? Que sale en la televisión más que Sheila Rojas, se llama Ciro Maguiña, ¿no? Ciro Maguiña es un doctor que siempre sale declarando sobre la pandemia, él es epidemiólogo. O sea, el hombre sabe cuánta gente va a morir y acertó. Dijo que en agosto ya iban a haber más de 30.000 muertos y por ahí que eso lo dijo en marzo. O sea, que el pata sabe para qué es una eminencia. Hay otro que sale en la radio, el doctor Huertas, ¿no? Claro, el doctor Huertas que evidentemente también da consejos, ¿no? El hombre, bueno, es epidemiólogo, es oncólogo, o sea, es experto en cáncer, pero habla, conoce también, pero no tanto como lo conoce el epidemiólogo, ¿no? El médico intensivista es experto en UCI, ¿no? Él es el real salvavidas de un país. La enfermera tiene esa actividad. Yo soy el profe de economía y el profe de cívica, pero no sé hacer panes, no sé cortar un jardín. Y el jardinero es experto en cortar un jardín, pero sin embargo sería un desastre haciendo esta clase. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿La especialización a quién tiene como piedra angular? Obviamente a la repartición de actividades. Repartiendo actividades, cada uno va a realizar donde se ha especializado. Y eso se llama división social del trabajo, ¿ya? La división del trabajo conduce a la especialización. Y de la especialización viene el intercambio, ¿no? Produces algo, lo vendes, flujo real, obtienes dinero, flujo nominal. Esa es la forma en que funciona el intercambio. Yo hago esta clase y más tarde el dueño me va a llamar, maestro, ya le deposité su salario por la clase que acaba de dar, y con ese dinero iré a Plaza B a comprar la comida que me falta. O sea, viene la especialización, ¿ya? División social del trabajo. A ver, indicar los valores de verdad con respecto al flujo circular de la economía, o sea, con respecto al mecanismo del intercambio, ¿no? Autarquía económica, eso es cierto, ¿no? Se supone que el país es una economía cerrada, donde no hay sector externo, solamente hay familias y empresas, nada más. Tampoco existe el Estado, o sea, no hay función gubernamental ahí, ¿no? Solamente se asume un modelo bisectorial, familias y empresas, nada más, sin sector externo. Cuando no hay sector externo se llama autarquía, ¿no es cierto? No existe el ahorro, lógico, porque todo lo que se ingresa, como digamos, ¿no? Nivel de familia, se tiene que gastar en el consumo. Eso también es un supuesto, ¿ya? No se representan los impuestos y los subsidios, o sea, no hay impuestos ni subsidios porque no existe el Estado en el modelo. La 4 dice, existen los 4 agentes económicos, eso es falso, porque solamente hay 2, familia y empresas, ¿ya? Y los stocks valen 0. Stock significa los bienes que no lograron llegar al mercado. Ahora, no es bueno que hayan stocks, porque cuando los stocks se acumulan, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? La recesión es fuerte, ¿no? El día viernes compré esto fue en Plaza Vea, un pan Bimbo, esos panes de molde que en mi barrio están 12 soles, estaban a 7 soles. Yo dije, está muy bien, ¿no? Una buena promoción. Eso lo compré cuando, el 1 de septiembre, y la bolsa decía vencimiento 2 de septiembre. O sea, te lo venden faltando un día para que se vence. ¿Por qué bajan el precio? Porque tienen stock, pues, ¿no? Cuando los stocks se acumulan es peligroso para un país. La respuesta sería verdadero, 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 falso, verdadero. La E, ¿sí? Esa es la clave. Profesor, La pregunta número 12, profesor, dime. disculpe, ¿me podría decir si es que hay alguna diferencia entre multinacional y transnacional o multinacional está dentro de la clasificación de transnacionales? No necesariamente, ¿eh? O sea, una multinacional no necesariamente es una transnacional. La multinacional significa empresas donde los capitales vienen de diferentes países, o sea, las inversiones. Por ejemplo, Bacus solamente opera en el Perú. ¿Entiende la figura? Es una multinacional que no es transnacional.
En cambio, una transnacional no necesariamente es multinacional, ¿no? Porque McDonald's está en tu barrio, está en el mío, está en todo el mundo, pero es un capital 100% norteamericano. ¿Te das cuenta? ¿En qué situaciones se podrían comportar como con el mismo concepto, digamos? ¿En qué situaciones se podría decir que sí coinciden? Se podría decir, por ejemplo, cuando operan en todos los países, o en 2 o más países, y además las inversiones vienen también de distintas nacionalidades. Por ejemplo, hay una empresa de peruana que se llama AGE, ¿la ubicas? Sí, Ya, Cola Real, ahora sí te das cuenta, Cola Real es por el cielo, Bol, el que toman los choferes de combi, esa es una transnacional peruana que también es multinacional. Está en 22 países, hasta en Tailandia existe Agua Cielo, hecha en Tailandia, pero los hermanos peruanos que han ido allá, los añaños, ¿no? Han tenido que unirse con capitales de esos países para formar el negocio, ¿ya? y con respecto a corporación, la ¿Por qué corporación... quedan al final para hacer las preguntas? Ya, está bien, profesor, gracias. Ya, gracias. Traten de preguntar en el momento, no cuando estemos en otra pregunta, ya, si no nos atrasamos y siempre les dije al comienzo cómo debería ser. A ver, pregunta 12. Dice, indicar los valores de verdad con relación a la competencia perfecta, al modelo de competencia perfecta. Hemos dicho que la competencia perfecta es un modelo teórico, es un modelo abstracto, es un modelo romántico en la economía. ¿De dónde viene la teoría de la competencia perfecta? Viene desde la teoría clásica, ¿no? Adam Smith soñaba con la mano invisible del mercado. Bueno, competencia perfecta implica mercado atomizado, implica simetría en la información, implica que todos aceptan el precio y también implica que no hay publicidad en la producción, porque las empresas venden un producto totalmente homogéneo, ¿ya? A ver, a uno dice movilidad perfecta, eso sí se cumple. Movilidad perfecta significa que puedes adaptarte a cualquier tipo de producción de los recursos. Eso es algo que no siempre se va a cumplir. Un médico sin trabajo puede volverse cambista de dólares. Fácil, ¿no? Pero un cambista que no estudió medicina, que entra a un salón o una sala de operaciones, me voy corriendo, ¿no? O sea, la movilidad perfecta no siempre va a funcionar. Producto heterogéneo, al contrario, en la competencia perfecta el producto es homogéneo, ¿ya? O sea, por eso es teórico. Homogéneo es que no hay publicidad, que es un estándar la producción. Precio aceptante en compradores y vendedores también. Por eso que es un modelo romántico. Y la atomicidad del mercado. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. La clave sería la B, ¿ya? Siempre San Marcos les va a venir una pregunta de verdadero o falso, ¿ya? A ver, 3 más y nos vamos, ya estamos en el tiempo. Lo que pasa es que acá estamos exactos. Le voy a regalar un par de minutos, ¿ya? Para poder terminar. Por eso, ya la próxima, cuando esté en el tema, en One me preguntan ahí para no estar extendiendo mucho la respuesta, ¿ya? Para que funcione la discriminación de precios, ¿ya? Normalmente la discriminación de precios significa que las empresas ponen precios de acuerdo al tipo de cliente, al tipo de ingreso que tienen los clientes, de acuerdo al tiempo que disponen los clientes, o de acuerdo también a la zona, ¿no? La selectividad. Entonces, ahí normalmente la respuesta sería la geografía, o sea, el lugar, y la selectividad. Por ejemplo, un ejemplo así rápido. Papa John's es una pizzería bien conocida, una transnacional que opera en el Perú. ¿Ya? Y Papa John's, por ejemplo, tiene una promoción. Los días martes, la pizza adicional a $1. Y la pregunta es, ¿y por qué los demás días no? Es que justamente lo que Papa John's hace es seleccionar el día que la gente menos compra pizzas. O de repente porque la gente valora menos su tiempo. Normalmente los que van a comprar esas pizzas saben que van a estar haciendo una cola muy larga porque no valoran mucho su tiempo, pero sí valoran el bolsillo que tienen, ¿no? En cambio, el que tiene plata dice, no, los martes no voy a Papa John's porque va mucha gente, ¿no? Y valoran más su tiempo y prefieren pagar el precio normal. Discriminan precios, ¿ya? Pregunta 14. Es una situación por la cual un grupo de empresas llegan a un acuerdo de colusión. Colusión significa, o sea, fusionarse, acordar, digamos, un patrón común de conducta, ¿no? Respecto a los niveles de producción, actuando repetitivamente como monopolios, se reparten territorialmente el mercado,
como por ejemplo los narcotraficantes, ¿no? A nivel internacional, desde la época de Pablo Escobar, ¿se acuerdan los 90? Hasta hay series sobre eso, se han organizado de esa manera. Por ejemplo, los petroleros, los países petroleros del Golfo Pérsico, más Venezuela y México, tienen la OPEC, la Organización de Países que Exportan Petróleo. Este tipo de organización se le llama el cártel, ¿ya? Se le llama el cártel o también se llama sindicato de productores, ¿ya? A ver, y la última preguntita, una pregunta rapidita, dice, con respecto a los oligopolios, ¿ya? Oligopolio es el mercado que más existe en la economía peruana. Pocas empresas que dominan el mercado, compiten demasiado haciendo publicidad y son interdependientes. Conjeturalmente son interdependientes. Conjetura significa que lo que yo hago, tú también lo vas a repetir, ¿no? Lo vas a asociar. Por ejemplo, los detergentes, ¿no? Ese mercado tiene una guerra tremenda en lo que se refiere a patrones publicitarios, a tal punto que todos ustedes al detergente le dicen ACE, porque es la marca que más se vende, ¿no? Anda, cómprame un ACE y cuando vas a la bodega dice, señor, véndame un ACE, por favor. Mamá, ahí te dejo tu ACE y la bolsa dice Bolívar, ¿no? Entonces, crees que lo que lava la ropa se llama ACE, pero en realidad eso se llama poder de mercado. A ver, ya, rápido, porque ya estamos en el tiempo. La uno es verdadero, pues, dependen entre todos, ¿no? Los supermercados, por ejemplo, tienen una guerra de publicidad muy fuerte, conjetural. Plaza Vea ataca a Totus, Totus ataca a Metro, ¿no? Claro, con Movistar, Movistar contra Intel, ¿no? La guerra de pocas empresas. Desarrollo del marketing, la mercadotecnia es muy importante. El mercado es molecular porque son pocos, grandes, pero pocos en cantidad. Y por lo general genera siempre una guerra de precios, ¿ya? Así que las 4 opciones serían válidas, serían verdaderas, ¿ya? ¿Listo? Entonces, muchachitos, cerramos un poco la sesión, ¿ya? Traten, por favor, ahorita en unos 6 minutos vamos a empezar ya con la sesión de cívica. En cívica es un poco más, más para preguntar, ¿eh? Porque hay mucha información que vamos a dar sobre temas de procesos constitucionales. Ya van a ver poco a poco la práctica, ¿ya? Y muchachos, el nivel es un nivel San Marcos, ¿ya? Ya saben que San Marcos toma examen con preguntas como las que hacemos el día de hoy, ¿ya? Nos desactivamos, por favor. Señor de hospedador, buenas tardes. Buenas Señor noches, del Grupo maestro. Ciencias. Buenas noches, maestro. Ya, todavía son las 6, no hay problema, ¿ya? Nos conectamos en un ratito, ¿ya? Por favor. Correcto, maestro. Bueno, ¿Ya? jóvenes, damos por finalizadas las clases de economía. En breves momentos comenzará la clase de cívica. Tienen 5 minutos, jóvenes.